para continuar, vamos a resolver estos problemas para que vean un poco cómo se aplica eso que les explicaba anteriormente. El primero dice, un tren avanza a 20 metros por segundo y dentro del tren Alejandra se mueve a 2 metros por segundo en la misma dirección y sentido que se está moviendo el tren. ¿Cuál es la rapidez de Alejandra en relación a los rieles de la línea del tren? Para empezar, los rieles están fijos, ¿ok? Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de movimiento. Eso significa que el riel, que es el observador, está en reposo. Ahora, yo tengo un tren y ese tren se mueve en una dirección y sentido. Como no me dicen, yo voy a decir que es la dirección positiva a 20 metros por segundo. Alejandra va dentro de ese tren. Ella está allí dentro del tren. Y se mueve a 2 metros por segundo, ¿ok? Si yo quiero saber cómo van en la misma dirección, yo tengo que sumar. Van las dos flechitas en la misma dirección. Entonces, para saber a qué velocidad se mueve Alejandra, yo simplemente sumo la velocidad del tren más la velocidad que ella lleva. Sería 20 metros por segundo más 2 metros por segundo. Finalmente, Alejandra se mueve a 22 metros por segundo en relación a los rieles del tren. La velocidad que ella lleva más la velocidad que lleva el tren en el que ella está. Segundo problema. Dice, Lorena sale de su casa para pasear a su perro cuando se encontraba a 30 metros de... a pasear a su perro. Cuando se encontraba a 30 metros de la plaza, su perro se escapa y se devuelve hasta la casa. Si en su recorrido total demoraron 55 segundos, determina la rapidez y la velocidad media del perro. Fíjense que están hablando de rapidez y velocidad media, significa que necesitamos distancia y desplazamiento. Ya eso lo aprendimos a hacer la clase pasada. Comenzamos con la distancia. Fíjense que acá está en 110. Y me dicen que el perro paró cuando se encontraba a 30 metros de la plaza. Aquí está la plaza, aquí está la casa. Es decir, acá donde está Lorena fue que el perro se detuvo. Entonces, ellos partieron de la casa, recorrieron 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros, que son estos 80 metros que están acá. Y luego el perro salió corriendo hacia la casa, con Lorena, por supuesto, y recorrieron los 80 metros de regreso. Aquí está. Entonces son 80 metros de ida y 80 metros de vuelta. Finalmente, recorrió 160 metros. En cambio, el desplazamiento es de 0 metros, porque recuérdense que el desplazamiento mide el punto inicial con el punto final. Y el punto inicial y el final es lo mismo. Ellos iniciaron el movimiento en la casa y terminaron nuevamente en la casa. Entonces no hubo ningún desplazamiento. Acuérdense que desplazamiento es cambio de posición. Y no hubo ningún tipo de cambio de posición. Por mucho que se haya movido, al final quedó en la misma. Por lo tanto, su desplazamiento fue de 0 metros. Ahora que yo conozco la distancia y el desplazamiento, voy a calcular primero la rapidez media, que es la V mayúscula con la M mayúscula, que es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla. Todo el movimiento duró 55 segundos. Entonces, yo voy a colocar la distancia total son los 160 metros, aquí están arriba. Y el tiempo son los 55 segundos que demoró en hacerlo todo, están aquí abajo. Hago esta división y obtengo 2.9 metros por segundo. Esta fue su rapidez, 2.9 metros por segundo. En cambio, la velocidad, es el desplazamiento entre el tiempo. Pero ya dijimos que el desplazamiento fue 0 porque no hubo un cambio de posición, permaneció en la misma posición. Finalmente, al final del movimiento quedó en la misma posición en la que inició. Entonces, el desplazamiento total es de 0 metros y recorrió 55 segundos. Al final, su velocidad media fue de 0. Rapidez, 2,9. Velocidad, 0 metros por segundo. Tenemos este tercer problema que dice, si la velocidad media de un móvil es de 75 km por hora en la primera mitad de su viaje y en la segunda mitad de su viaje es de 25 km por hora, entonces calcula la velocidad media correspondiente a todo el viaje. En este tipo de ejercicio, básicamente te están pidiendo el promedio. Te está diciendo promedia las dos velocidades. Y ustedes saben bien sacar promedio porque es lo que hacen siempre cuando sacan los promedios de sus notas, por ejemplo. Suman los datos y lo dividen entre la cantidad de datos. Si los llevamos a notas, yo te doy 5 notas, tú vas a sumar las 5 notas y las vas a dividir entre 5. En este caso te estoy dando 2 velocidades, vas a sumar esas 2 velocidades y como son 2, vas a dividir entre 2. Sería entonces, la velocidad media sería 75 km por hora más 25 km por hora dividido en 2 porque son 2 datos.
Cuando sumo me da 100 kilómetros por hora dividido 2, es decir, la mitad de 100. Y la mitad de 100 es 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, esa fue la velocidad media, 50 kilómetros por hora. Finalmente vamos a ver este ejercicio que es bien interesante porque aquí es cuando viene la parte de que el observador está en movimiento. Tenemos, el auto va a 20 metros por segundo, la corredora va a 2 metros por segundo y el ciclista va a 5 metros por segundo. Ellos dos van en sentido positivo porque van hacia la derecha y él va en sentido negativo porque va hacia la izquierda. Ahora vamos a comenzar con la velocidad del auto con respecto al ciclista. Entonces yo voy a colocar. La formulita es esta siempre. Velocidad, se lee velocidad de A con respecto a B. Cuando yo veo esto, digo velocidad de A con respecto a B. Y eso va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. Entonces, cuando me dicen la velocidad del auto con respecto al ciclista, en este caso, mi A es el auto. Y mi B es el ciclista, porque me dicen velocidad del auto con respecto al ciclista. Y me dice la formulita, cuando yo tenga eso, yo tengo que restar el primero menos el segundo. Es decir, en este caso sería el auto menos el ciclista. ¿Ok? Primero menos segundo. ¿Cuál es la velocidad del auto? La velocidad del auto es de 20 metros por segundo y como va para la derecha es positivo. Entonces aquí están los 20 metros por segundo. Menos, este es el menos que está acá, la velocidad del ciclista, que sería B. Esto que está aquí, la velocidad del ciclista. ¿Cuál es la velocidad del ciclista? 5 metros por segundo, pero como va hacia la izquierda es negativo. Entonces los 5 metros por segundo lo pongo negativo. Miren, ellos van en sentido contrario, entonces no pueden tener el mismo signo. Si van en sentido contrario, tienen que tener signos diferentes. Por eso el auto está positivo, porque va hacia la derecha, y el ciclista está negativo, porque va hacia la izquierda. Hago esta multiplicación que está acá, menos por menos más. Multiplico los signos. Me queda 20, menos por menos más, 5. Y sumo. Eso me da 25 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad del auto con respecto al ciclista es de 25 metros por segundo. Ahora vamos a ver la velocidad de la corredora con respecto al auto. Vuelvo a plantear la misma fórmula. Entonces, velocidad de A con respecto a B sería velocidad de corredora con respecto a auto. Tendría que ir primero corredora aquí y después auto aquí. Corredora aquí y auto aquí. Entonces yo digo, bueno, velocidad de corredora con respecto a auto. ¿Cuál es la velocidad de la corredora? 2 metros por segundo. Acá está. Menos, que está el menos de la formulita, la velocidad del auto, la velocidad del segundo, que sería 20 metros por segundo. Tengo 2 menos 20, eso me da menos 18 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de la corredora con respecto al auto es de menos 18 metros por segundo. Entonces ya aquí estaríamos listos. Les voy a pedir que miren bien estos problemas, revísenlos bien, anoten las dudas que puedan tener para que en la clase en línea que tenemos podamos resolver bastantes cosas, ¿ok? Y además anoten por favor todo el contenido en sus cuadernos, que debería estar todo lo que hemos trabajado en el cuaderno. Que tengan un buen día y nos vemos en un rato.